muy importante, muy interesante para esta vuelta de lunes. Vamos a recibir a Gustavo Córdoba, consultor y analista político, magíster en comunicación política, director de Suban Córdoba. Buenas tardes, Gustavo, un gusto saludarte. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. Andrea, Víctor, placer para mí. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gustavo. Buenas tardes. Bueno, estuvimos, el fin de semana tuvo mucha repercusión el último trabajo de Suban Córdoba. Los títulos que eligieron los medios fueron un poco cada uno para donde le pareció, ¿no?, que era de más alto impacto la información. Hay mucho material para analizar de este último trabajo, pero bueno, cada uno de nosotros tiene preguntas para hacerte, pero me gustaría saber para vos, Gustavo, ¿cuál es el dato político de este trabajo? Básicamente el que le da la portada, que es Miradas Enfrentadas, porque le preguntamos a la gente de un listado de temas arbitrarios, ¿no?, qué importancia le damos, por ejemplo, a bajar el gasto público, a la educación pública, a la salud pública, a la seguridad, a mejorar el nivel de ingreso de las familias, por ejemplo, y después le preguntamos sobre los mismos temas, qué grado de importancia creen que le asigna el gobierno de Milei a esos temas. Increíble, ¿no? Increíble. Un sorpresón, porque entendimos que la sociedad tiene un nivel de aspiración a vivir mejor, muy importante, que no está siendo visualizado de la misma manera por el gobierno. Entonces, este primer contraste me parece que marca a las claras esta época, este clima de época que estamos viviendo, en el cual este es un gobierno que todavía se sostiene en la opinión pública, básicamente porque hay mucha gente que cree que va a dar algún tipo de resultado económico positivo, ¿no? Pero no mucho más que eso. Claro, pero estamos viendo una ruptura, ¿no?, ya concreta entre la aspiración de la sociedad y la visualización de cuáles son los temas centrales del gobierno. Así es, pero además viendo todo el trabajo, ¿no? Hay como un resultado de muchas contradicciones, ¿no?, entre lo que contestan cuando se les pregunta, por ejemplo, por la imagen de los dirigentes, y luego lo que desean, y luego lo que creen que va a hacer el gobierno con aquello que desean, cuando el gobierno en realidad no ha hecho más que recortar el presupuesto de todas las cuestiones públicas que para la gente son prioridad. Sí, mira, yo creo que también hay dos preguntas que nosotros hacemos, dos afirmaciones para que la gente nos responda acuerdo o desacuerdo. Una es la afirmación: en la Argentina está aumentando la pobreza. Casi un 70% nos dijo que sí. Y también afirmamos: en la Argentina está aumentando la violencia, el odio y la intolerancia. Y también casi un 70% nos dijo que sí. ¿Qué significa, más allá de la lectura lineal? Significa que gran parte de los votantes de Milei han acordado con esas dos frases. Y acá me parece que está uno de los temas interesantes, ¿no? Porque planteamos algo, lo vinculamos a la elección de Francia, pero en realidad no es inédito que en la Argentina se junten todos para que otro no gane, ¿no? Digo, lo vimos en el balotaje del año pasado, que se juntó la derecha, la centro-derecha y la extrema derecha para derrotar al peronismo. Entonces planteamos un esquema de decir, bueno, a ver, en Francia pasó esto, para que no ganara la extrema derecha se juntaron todos. ¿Podría darse algo similar en la Argentina? Y acá aparece un dato potencialmente interesante, porque un 49% de los que respondieron la encuesta estaban de acuerdo que sí, mientras que solamente un 42% estaban en desacuerdo. Esto nos marca un potencial muy relevante, habida cuenta de que el año electoral todavía le faltan 2 octubres para que lleguemos a la fecha de la definición, ¿no? Todo un mundo falta. Y al respecto, fíjense que los números del gobierno no van a ser los números de la segunda vuelta, en ningún lado. Primer dato, es decir, eso somos del 57, puede fallar. Yo diría que van a estar más cerca del 30, y acá empieza una discusión interesantísima, a mi criterio, porque yo sostengo que el mileísmo no es lo mismo que Milei. A pesar de que suena parecido, el mileísmo es una conformación
que hay que ver si se produce, por ejemplo, el efecto traslado del voto de Milei al mileísmo, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en Río Cuarto, o lo que hemos visto en cada elección provincial antes de la presidencial, nos hace pensar que no. Claro. Lo que querés decir es que si en las elecciones legislativas del año que viene el candidato del mileísmo es Menecucho, no es Milei, no va a tener el apoyo electoral posiblemente que podría tener un Javier Milei. Sí, lo que estamos viendo es que no va a ser algo uniforme en toda la Argentina. Va a haber provincias donde van a tener un mejor rendimiento y otras no tanto. Creo que los gobernadores van a tener una incidencia importante. Creo que al gobierno le va a costar, sobre todo si no hay una recuperación económica. Hay mucha generación de expectativas respecto de que el gobierno venía a cambiar la economía de la Argentina y la verdad que hasta acá no ha sucedido. No solamente eso, sino que la promesa de dolarización ahora es reemplazada por la promesa del superpeso, de que en realidad los dólares ahora los vamos a tener que vender para pagar impuestos. Y además hay otro tema. Creo que en la cuestión central, hoy muchas expectativas han sido reemplazadas por negaciones, ¿no? Gran parte de los núcleos duros que votaron a Milei han reemplazado esas expectativas razonables, ¿no? Como tiene todo votante, por una negación, porque en muchas encuestas nos dicen, no, yo ahora estoy mejor que antes, gano más plata. Y como, la verdad habría que preguntarles la fórmula, porque claro. Se ve algo diferente, ¿no? Las regiones económicas en la Argentina la están pasando muy mal, el consumo está detonado, la producción tanto industrial como agrícola está pasando una de las peores etapas, ¿no? Entonces sí, es llamativo que se estén produciendo esos movimientos o esas negaciones. Hay un dato interesante, no me quiero ir de esto de la pregunta que le hacían sobre Francia a la gente, porque hay un dato interesante, más allá de que el 49% considera que sería bueno, que estarían de acuerdo con que se unan todos contra la ultraderecha, que dentro de ese 49% hay un 18% que fueron votantes de Milei. Bueno, ese es un indicador que también nos sirve para entender los que están de acuerdo con que hay más pobreza y más violencia política en la Argentina, ¿no? Digo, hay un votante moderado, quizás que lo defina mucho su antiperonismo o su antikirchnerismo, más que su adhesión al mileísmo como fuerza política, que ese sector debería ser trabajado. Lo que pasa es que ese potencial, ¿no?, del voto, de ponerle un límite a Milei, se choca, creo yo, con la idea operativa de eso. Porque estamos viendo, por un lado, el ego de los dirigentes como un principal obstáculo. Y un segundo obstáculo, que muchas fuerzas opositoras, por ejemplo, radicales en el Congreso, que no quieren quedar pegados al peronismo o al kirchnerismo y por eso le terminan votando las leyes a Milei, ¿no? Entonces, yo veo como muy poco probable que esos sectores que le votaron la ley base a Milei integren un frente electoral en su contra, ¿no? Igual, Gustavo, cuando miramos la imagen de los dirigentes, podemos también acercarle a nuestros oyentes algunos datos, ¿no?, para que sepan de qué estamos hablando, porque también en la otra pregunta que te hemos hecho acerca de las prioridades tampoco las repasamos, ahora las vamos a repasar, pero lo cierto es que cuando vemos las imágenes no le va bien a casi ninguno, ¿no? Como que la imagen negativa está por Pero encima. es coherente, claro, entonces, es coherente con el contexto económico. A ver, si tuviésemos una situación a la inversa, con bienestar económico, ¿no?, con una que todos ganamos, y probablemente la dirigencia política tendría una imagen positiva real y concreta. En cambio, venimos de crisis económica tras crisis económica y la verdad que se hace difícil para mucha gente asignarle positividad a la dirigencia, salvo, por ejemplo, Leandro Santoro. Leandro Santoro, es un caso curioso, ¿no? ¿Le llama la atención? Sí, pero quería terminar de hacer la pregunta porque digamos, dale, lo que quería era que nos ayudes a reflexionar, ¿no? Porque recién decías, bueno, hay un montón, los radicales no quieren votar con los peronistas, los macristas a veces no quieren votar tampoco con los de la Libertad, o sea, como que están ahí orejeando continuamente en función de, vaya a saber qué bien preciado, y en realidad están todos perforados por la imagen negativa. Es decir, así como están actuando políticamente, no les está funcionando. Digo a ellos, ¿no? Porque ellos, los políticos, están todo el tiempo mirando encuestas, Gustavo. Sí, lo que deberían hacer también es dialogar más con la sociedad, porque creo que ahí hay una ruptura muy importante. Hace poquito escribimos con
mi amigo el doctor Martín Maldonado una nota en el diario de La Nación, Sí. donde hablábamos del desajuste que hay de actualización en el peronismo con respecto a la modernidad de la política hoy, ¿no? Respecto a las redes sociales, ¿no? Respecto de la cultura política de hoy. Y creo que ahí hay un punto a partir del cual hay dos cuestiones que son centrales para nosotros. La primera tiene que ver con el hecho que el peronismo ya dejó de ser el elemento disruptivo, ¿no? El peronismo siempre fue el elemento dinamizador de la escala social ascendente para gran parte de la sociedad argentina. Hoy no lo es. No es visualizado como eso. Por otro lado, tiene enormes dificultades para que los menores de 35 años lo entiendan al peronismo como fuerza política. De hecho, no es solamente el peronismo, todas las fuerzas políticas en general, es como que han tenido un retraso ahí de actualización. Entonces, vaya preocupación que deberían tener, porque pareciera que una gran parte de la política le habla a la sociedad argentina en un lugar donde la sociedad argentina ya no está, o le habla quizás en un lenguaje que quizás ya la sociedad argentina no entiende. Entonces, creo que en la derrota a manos de Milei el año pasado, sin dudas puso en crisis a todo un sistema de valores políticos. De hecho, yo creo que hoy la política tradicional es mucho más nostálgica que presente, por ejemplo, y ni hablar de vendedora de futuro, ¿no? Pero vemos la imagen de Lustó, ¿no? Que supuestamente es un dirigente más joven, que podría contactar con los segmentos más jóvenes, dije, y sin embargo su imagen negativa es el que encabeza el ranking de imagen negativa. 67.9%. Hoy, a ver, yo no quiero ser malo, no les quiero pinchar un análisis, Claro. pero la imagen negativa de un dirigente ya no es predictora de nada. Bien. Es decir, claro. Entonces hay muchos dirigentes del campo nacional y popular que tienen chances con esa lectura. No quiere decir intención de voto. No, porque imaginemos, hasta puede darse una situación que se enfrenten en un balotaje dos dirigentes con altísima imagen negativa. Claro. ¿No? Voy a dar ejemplos. Macri fue electo en 2015 con diferencial negativo, Cristina Fernández fue electa vicepresidenta con diferencial negativo, el propio Milei cuando concurrió a votar en primera vuelta tenía diferencial negativo. ¿Y entonces? No, la imagen negativa es un elemento más, no es el elemento determinante ya. Pero, no es el elemento a partir del cual uno puede decir, no, este tiene tanta mala imagen que queda fuera de la carrera. Claro. De ninguna manera. Sirve para los títulos entonces nomás, Gustavo. Tiene valor periodístico, no sé si de análisis político. Para nosotros perfecto. Lo que sí corresponde entender es que nadie puede desalojar de una carrera presidencial o una carrera política a nadie, ¿no? Porque cada contexto tiene su valor, cada contexto tiene su ingrediente específico. Entonces, vuelvo a la idea. Puede darse una pelea Lustó-Sturzenegger, y fíjense que están prácticamente empatados en imagen negativa. Sí. Bueno, empatados están Milei y Kicillof. Claro, pero fíjense las diferencias. Milei es presidente, Kicillof es gobernador del principal distrito del país. Parten de lugares distintos y tienen aspiraciones distintas, ¿no? Yo a Kicillof lo veo como un muy buen dirigente para potenciarse a nivel nacional, pero bueno, el peronismo tiene ese problema hoy. ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿A quién le habla? ¿No? Y además déjenme decirlo esto. No fue prioridad para la sociedad argentina antes, ni ahora, ni mañana, lo va a ser, que consuman la interna de los partidos políticos, ¿no? Digo, jamás va a ser un tema interesante. No. Y más en una crisis económica. Imaginemos, este gobierno, el actual, en el medio de la crisis económica, ocupa las principales planas para hablar de las internas que tiene con la vicepresidenta. ¿A ustedes les parece que eso puede ser atractivo para algún sector de la sociedad argentina que no sabe cómo llegar al día 15 de cada mes? De ninguna manera. Bueno, cuando era presidente Alberto Fernández y Cristina la vicepresidenta, sí parecía atractivo para los medios de comunicación en la interna del gobierno. Y la crisis no era, o era igual a esta, pongamos, ¿no? Con el tema de la inflación. Andrea, yo sostengo que es la política que debiera ser un tanto más opaca con esos temas, ¿no? No hay que donarse tanto, porque evidentemente si a vos no te tercerizan los medios de comunicación tu línea política, y cuando vos te donás peleándote con tus rivales, con tus socios políticos, y bueno, vas a ser primera plana de los diarios opositores. Eso es así. Digo, este gobierno tiene otra cultura política. Fíjate que yo nunca hubiese pensado
acá ahora hay comisarios políticos digitales que le dicen a los funcionarios el tiempo de duración en el mandato, ¿no? Es realmente curioso. Pero bueno, lo que sí está claro es que el circo nunca es bueno solo, ¿no? Digo, es pan y circo. Y me parece que el gobierno actual está fallando en eso, en el pan. El dilema es que mucha gente no llega al 15 de cada mes y hay gente que votó esperanzada de un cambio y bueno, ese cambio no está llegando. El gobierno tiene, genera todavía mucha expectativa, pero si no hay una recuperación en el corto plazo, yo creo que van a tener problemas de gobernabilidad concretos, ¿no? Sí. Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta? En el ítem donde ustedes hablan de cuáles de los sectores sociales, políticos, empresariales, etcétera, cuáles de ellos apoya en mayor o menor medida el gobierno de Milei, aparece como apoyándolo en menor medida de todos la Iglesia, apenas un 0,4 vio eso. ¿Qué se puede inferir de esto? Que en definitiva la gente vislumbra a la Iglesia como oposición a este gobierno, como que es la que de alguna manera toma las posiciones más enfrentadas a este gobierno cuando llega el momento de hablar de sus problemas reales. Mira, yo creo que la Iglesia es quizás de las organizaciones o de las instituciones de la Argentina que tienen mayor nivel de contacto con los sectores en situación de pobreza, ¿no? Y creo que están siguiendo muy de cerca el impacto de las medidas económicas que toma el gobierno. Ahora, habría que hacer la misma pregunta, pero al revés, ¿no? ¿Cuáles serían los sectores más opositores? Porque en realidad lo que podemos vislumbrar en esa respuesta es que la opinión pública primero y los medios de comunicación después son los dos grandes soportes de poder que tiene este gobierno. Y los empresarios. Pero fíjense que el presidente y su gobierno dedican mucho espacio, mucho tiempo, ¿no?, en atacar a los periodistas más importantes de la Argentina. Le dedican mucho odio, mucho discurso intolerante, y eso siempre vuelve en contra, ¿no? Me parece que hay un punto en el cual el gobierno cree que parte de una situación en la cual están holgados, ¿no? Y la verdad es que no están para nada holgados, porque una vez que el gobierno cruce la curva de los 40 puntos para abajo, digo, lo que le espera son cada vez márgenes más estrechos de maniobra en la gobernabilidad. Claro, así es. Y si la opinión pública no encuentra una satisfacción de corto plazo en una recuperación del ingreso, están llegando facturas con aumento de 800% de la luz y del gas. Así es. Y va a ser, este invierno va a ser recordado como uno de los peores inviernos en ese tema, ¿no? Gustavo, gracias por atendernos. Al contrario. Bueno, buenas tardes. Gustavo Córdoba, consultor y analista político, magíster en comunicación política, director de Suban Córdoba. Lo que habíamos comentado primero nivel